Gracias. Muy buenos días a todos y a todos los presentes que nos acompañan en la sala, como en nuestras plataformas digitales. Es un honor darles la más cordial bienvenida a la Mesa 2, que es Consumo Responsable, en el marco de las actividades de este tercer Congreso Internacional en Estudios de Sostenibilidad Multisectorial que organiza la Red de Estudios para el Desarrollo Sostenible. Sabemos que el consumo responsable va a desafiar el modelo lineal que tenemos de tomar, hacer y desechar, ¿sale? Nos obliga a cruzar fronteras disciplinarias para evaluar desde la ética en la adquisición y el comercio justo hasta el impacto ambiental en las cadenas globales, la gestión de residuos y la transición hacia la economía circular. Esta mesa es, por lo tanto, un espacio clave para entender cómo interactúan el sector privado, las políticas públicas y el comportamiento ciudadano en la construcción de un futuro viable. Para asegurar el correcto desarrollo de la jornada y respetar el rigor de nuestra agenda, les comparto brevemente la dinámica. Cada ponente contará con un tiempo máximo de 10 minutos para su exposición y les haré una sutil indicación con algún emoji para que sepan que les faltan 2 minutos y puedan concluir con su tiempo y la presentación de su artículo. Al final, todas las intervenciones abriremos un espacio destinado a preguntas, comentarios y debate, por lo que los invito a que preparen sus inquietudes o sus preguntas para que las podamos hacer al final del evento. Sin más preámbulo y para dar inicio formal a las actividades de esta mesa, me permito presentar a nuestros ponentes, que en este caso tiene que ver con del concepto neoclásico de utilidad a la racionalidad limitada desde el enfoque de sostenibilidad por el doctor Marco Antonio Piña Sandoval. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. El trabajo lo realicé con la maestra Montserrat Piña Cárdenas, ya es parte de un artículo que se va a publicar, y debido a la programación, ella me va a apoyar presentándolo porque al mismo tiempo tengo que presentar otro proyecto que también este, pude mandar y fue aceptado. Entonces, un poco del concepto neoclásico de utilidad a la racionalidad limitada desde el enfoque de la sostenibilidad, pues vamos ahí a platicarles un poco de cómo lo vemos, un poco como lo decía la maestra, un poco lineal el consumo, más sin en cambio, detrás de la teoría económica, lo ven más bien como una decisión perfecta, bien informada, pero la realidad es otra cosa, ¿no? Y entonces, para lo cual me va a ayudar la maestra Montserrat Piña Cárdenas, que ella es maestra en economía, es doctorante también ya en ciencias económicas por la UAM, y entonces, adelante, Montserrat, ¿lista? Sí, aquí estoy. Ok, bueno, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Bueno, para iniciar, mm, parto de una idea central donde la teoría microeconómica neoclásica construye al consumidor como si fuera un agente perfectamente racional, es decir, como alguien que es capaz de poder ordenar sus preferencias, también comparar todas las alternativas que tiene disponibles y de procesar información completa y también de pues elegir siempre la opción que maximiza su utilidad, ¿no? El problema es que pues ese consumidor funciona muy bien dentro del modelo de esta teoría, pero no necesariamente en la vida real. En la práctica, muchas personas, bueno, las personas no decidimos con información perfecta ni evaluamos cada opción de forma matemática antes de poder comprar. Muchas de nuestras decisiones pues se hacen a partir de información incompleta, bajo emociones y sesgos cognitivos. Por eso llamamos a esta primera parte el espejismo de la racionalidad perfecta. No porque la teoría neoclásica no sea útil, sino porque su supuesto de maximización puede volverse engañoso cuando se usa para poder explicar el consumo real. Bueno, después de plantear el supuesto de racionalidad perfecta, pues es importante revisar cómo va cambiando el concepto de utilidad dentro del pensamiento económico.
En Adam Smith, pues la reflexión todavía está muy vinculada a los sentimientos morales. La felicidad no aparece como una decisión individual ni matemática, sino que está relacionada con la empatía, también la tranquilidad y pues la vida en sociedad. Más adelante, pues está Jeremy Bentham, donde la utilidad empieza a pensarse como una forma de placer y de ausencia de dolor. Aquí aparece una intención de cálculo donde pues se busca evaluar las acciones según la cantidad de felicidad o de placer que se produce. Sin embargo, esta idea todavía conserva una dimensión humana porque habla de la felicidad y del dolor. Con Stuart Mill hay un matiz importante, no todos los placeres son iguales. Aquí Mill distingue entre placeres superiores e inferiores, por lo que introduce una diferencia cualitativa, ¿no? Esto permite reconocer que el bienestar no depende solamente de cuánto placer se obtiene, sino también de qué tipo de placer se está buscando. El cambio más fuerte aparece con la aparición de la teoría neoclásica y convencional con autores como Samuelson. Aquí, pues, la utilidad deja de entenderse como la felicidad o el placer subjetiva y se reduce a un patrón observable de elección. Es decir, ya no interesa tanto qué siente o por qué decide una persona, sino qué revela su comportamiento en el mercado, ¿no? Y a esto llamamos deshumanización de la utilidad porque el concepto se vuelve pues más formal y más útil para modelar. Bueno, aquí se presenta una comparación que permite ver con más claridad la diferencia entre el consumidor del modelo y el consumidor real. Aquí el Homo economicus, como se le denomina en economía, pues maximiza y compara todas las alternativas que tiene disponible y procesa la información de forma completa. En cambio, el ser humano real pues decide con información limitada, poco tiempo y frente a emociones, hábitos y sesgos cognitivos. Pero aquí, desde Herbert Simon, pues esto se entiende como una racionalidad limitada. Las personas no siempre buscan la mejor opción posible, sino una que sea lo suficientemente buena. Y esto es clave para hablar de sostenibilidad porque consumir de forma responsable exige información y un esfuerzo y acceso a alternativas sostenibles. Si esas opciones son más caras, menos visibles y menos prácticas, el consumidor puede terminar eligiendo por conveniencia, aunque tenga la preocupación ambiental. Ahora bien, el Se apagó tu micrófono, Monse. No sé si quieras verificarlo porque ya no te escuchamos. Ok, una falla técnica. Si quieren, retomo parte de la racionalidad limitada desde las aportaciones de Kahneman, Tversky, siguiendo los trabajos de Simon Kuznets, de Simon, perdón, lo que buscan es analizar un poco la psicología, el comportamiento de los consumidores y alcanzan avances importantes en los cuales nos muestran que hay sesgos cognitivos a la hora de tomar decisiones. Esto es, los consumidores a veces lo que buscan es una satisfacción más que maximizar una utilidad, ¿no? Y entonces esa satisfacción eh, lleva una preferencia más allá de decidir qué es mejor para el consumidor. Esto es, si ese consumo representa una mejor aportación en cuanto a la parte nutrimental, si ese consumo, ese producto que están eligiendo representa, ¿no?, un menor costo a la hora del desecho, ¿no? Porque finalmente nosotros compramos productos, pero también producimos basura, ¿no? Y ahí es donde rompemos con la sostenibilidad y con esta nueva búsqueda del cuidado al medio ambiente. Entonces, la idea con la racionalidad limitada, a ver si a mí me deja, que les digo que como estoy en dos al mismo tiempo, no me deja.
Entonces, me lo voy a aventar un poco a capela y les comparto Sí, la por favor, presentación. gracias. Eh, Tenemos ahí algo que denominamos la trampa de consumo ilimitado, ¿no? Eh, Hay un principio que señala que el consumidor no tiene saciedad, o sea, nunca va a saciarse. De hecho, hay un postulado que dice entre más mejor, ¿no? Entre más tiene, más quiere. Y entonces, bajo esa premisa, lo que nosotros encontramos es las aportaciones de Thorstein Veblen en el consumo copiscuo, ¿no? Y el placer por el exceso de bienes materiales se vuelve transitorio, el ser humano se acostumbra rápidamente a un ciclo infinito que agota los recursos, pero no necesariamente incrementa el bienestar, ¿no? Nos metimos en la parte de la decisión desde una perspectiva biológica, ¿no? Entonces, desde las técnicas modernas de la neurociencia, ¿no? Y estas, a través de resonancias magnéticas, han revelado que las decisiones del mercado no ocurren en un vacío racional. Simplemente a veces elegimos por una manipulación que nos lleva sobre todo a la parte de somos personas pasionales guiados por estímulos químicos. De ahí ciertos eslogan que encontramos en la mercadotecnia, ¿no? A que no puedes comer solo una. ¿Por qué? Porque estamos siendo manipulados a través de ciertos neurotransmisores que son lo que nos aportan los productos. Y entonces vemos la química del consumo también, que es la dopamina, ¿no? Búsqueda de recompensa y gratificación inmediata. En el uso comercial pues, se reflejan las compras impulsivas, el consumo de azúcar genera urgencia de repetir ese ciclo. La serotonina, regulación del estado de ánimo y la calma, ¿no? Las compras emocionales intentan compensar bajos niveles durante el estrés. Las endorfinas, ¿no? Que es un analgésico natural y que genera confort. Y ahí lo vamos a encontrar en los alimentos ultraprocesados que liberan estas endorfinas, creando hábitos difíciles de romper. La oxitocina, ¿no? Que es el marketing emocional y que apela a la familia para crear lealtad de la marca, ¿no? Entonces, vamos viendo toda esta parte en nuestro trabajo de cómo somos hasta cierto punto secuestrados neuronalmente, ¿no? Y en un trabajo de un reportero en Estados Unidos, Michael Moss, él hace un estudio de los productos ultraprocesados, ¿no? Y hay una reunión entre los altos dirigentes de las grandes empresas, Nestlé, General Mills y demás, que ven el daño que han hecho a la sociedad. Y él nos narra de una manera magistral cómo esto de los excesos en azúcar, grasas y sal, finalmente ellos lo saben, lo tienen contemplado y al final dicen, bueno, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿No? Un alto ejecutivo de General Mills dice, ¿por qué nos vamos a preocupar si al final la gente compra lo que le gusta, no compra muchas veces lo que le beneficia? De ahí que hemos encontrado en muchos productos que vemos, ¿no? O sea, tipo queso manchego, ¿no? Tipo esto, o sea, no son productos natos. Y de ahí que nosotros lo relacionamos con la parte de eh, la sostenibilidad, ¿no? En la cual lo que vemos es la sostenibilidad apunta hacia un nuevo modelo de consumo. Vamos a continuar con Monse para que, 2 minutos, por favor, para terminar la exposición. claro, Sí, claro. adelante, Monse. Bueno, aquí conviene detenernos en una contradicción que enfrentan los consumidores, ¿no? Muchas personas quieren consumir de forma más responsable, pero terminan tomando decisiones que no corresponden con su intención. Muchas veces se habla del consumo responsable como si dependiera solamente de la voluntad individual, pero esa lectura termina siendo limitada, ya que una persona puede tener intención racional, preocupación por el ambiente, incluso información, pero aún así termina eligiendo lo más conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque entre la intención y la acción, pues hay filtros, ¿no? Todo lo que se valora se convierte en conducta. En el momento de decidir, pues pasan varios efectos. Por eso la sostenibilidad falla cuando se diseña como exigencia moral al consumidor.
pero no como una condición práctica del mercado. Si elegir responsablemente requiere más esfuerzo que elegir lo convencional, entonces la sostenibilidad pues queda en desventaja desde el inicio, ¿no? Y bueno, frente a este problema, los nudgets aparecen como una alternativa para poder trabajar con la racionalidad limitada, no contra ella. La idea de Thaler y de Sonstein es sencilla. Si las personas no deciden en condiciones perfectas, entonces el entorno de elección debe diseñarse mejor. No se trata solamente de obligar al consumidor ni de quitarle la libertad, sino de hacer que la opción más responsable sea también la más sencilla, visible y accesible. Aquí la imagen pues nos muestra esas dos rutas. La ruta de lo insostenible funciona con pues una fricción baja, suele ser rápida y familiar o cómoda. En cambio, la ruta sostenible pues muchas veces exige un mayor esfuerzo, buscar la información, comparar etiquetas, cambiar hábitos y demás, ¿no? Aquí los nudgets pues cambian, invierten esta lógica. Bueno, antes de cerrar, pues también es importante detenernos en este punto. Muchas veces, pues el problema no solamente son las personas y que sepan cómo elegir, sino pues que nuestra propia mente simplifica la decisión mediante atajos. Esos atajos, pues los conocemos como heurísticas. No ayudan a decidir rápido, pero también pueden generar seguros que distorsionan nuestra evaluación. Bueno, a manera de conclusión, si aceptamos que el consumidor tiene racionalidad limitada, entonces la sostenibilidad pues no puede depender únicamente de decisiones individuales perfectas. Aquí pues la responsabilidad pues debe trasladarse también al diseño institucional, empresarial y educativo. Por un lado, pues se requiere una mayor transparencia radical, es decir, que pues hay información clara y accesible. Por otro lado, pues que la educación sea crítica, o sea, no se trata solamente de formar consumidores pues, que compren de una mejor forma, sino ciudadanos que sean capaces de cuestionar qué se produce, cómo se vende y qué consecuencias tiene, ¿no? Y finalmente, pues aparece la ética de producción. La biología del consumidor no debe utilizarse como una oportunidad para manipular los hábitos o explotar impulsos, sino como un recordatorio de que las empresas también tienen una responsabilidad sobre los entornos de decisión, ¿no? Y bueno, por último, pues la sostenibilidad debe de entenderse como un modelo de equilibrio, no como una suma de acciones aisladas. Aquí, pues los 3 R's de consumo ético, el ecomarketing y la responsabilidad social solo tienen sentido si se articulan con un cambio más amplio, producir mejor, información más clara y facilitar decisiones responsables. El consumidor pues participa, pero no puede cargar con toda la responsabilidad. Y bueno, eh, agradezco su atención. Una disculpa por mis fallas técnicas. Y no, con esto concluyo la presentación. No te preocupes, Monse, muy bien explicado. La verdad es que nos faltó un poquito de tiempo, pero muy bien. Fíjense en esta importancia de poder identificar cuáles son los neurotransmisores que nos van a permitir a nosotros definir, como bien dice Monse y el doctor Piña, qué debemos o no debemos de consumir. Por eso es importante en este caso no nada más participar como simples observadores, sino también ver la posibilidad de empezar a utilizar, no sé, a lo mejor políticas públicas que nos permitan diseñar estrategias para mejorar estos puntos. Muchas gracias a los dos. Anoten sus preguntas para que al final podamos hacérselas y nos puedan responder. Doctor Jesús Edmundo nos hace el favor de presentar hiperconsumo digital silencioso, huella ecológica de las compras en línea y su mitigación mediante alfabetización en consumo responsable. Con todo gusto, dame un segundito, por favor. Sí, Buenas tardes a con todo. todas y a todas. Buenas tardes. Ok, hiperconsumo digital, silencioso, huella ecológica de las compras en línea y su mitigación mediante la alfabetización en consumo responsable. Quiero comentarles, compañeros, compañeras, es un tema muy apasionado y tiene que ver mucho con la conferencia magistral que nos impartió la doctora María Concepción Martínez Rodríguez en relación al consumo responsable. En esta breve explicación que los voy a compartir el día de hoy, van a descubrir cuestiones que practicamos día a día y que no nos habíamos dado cuenta y que contribuyen, sí, pero al deterioro ecológico de nuestro mundo, ¿no? De alguna otra forma, ¿no? Entonces,
Con todo gusto les comparto mi pantalla. Espero que sí la estén viendo. Si me hacen favor de comentarme si la ven, por favor. Sí se ve, nada más faltaría que lo ponga en modo presentación, Doc, para que podamos apreciar mejor la A información ver, que vamos nos... a tratar de ponerla en modo presentación. Sí, A ahí ver, ya se ahí ve, se ve perfecto. mejor. Sí, Bueno, adelante, por favor. el consumo responsable está posicionado como una estrategia clave frente al deterioro ambiental. Sin embargo, el crecimiento acelerado del comercio electrónico, esto es lo que se conoce como hiperconsumo digital silencioso, ha generado una huella ecológica que no se ve. Esta investigación, este proyecto, analiza la relación entre las compras en línea, ojo, compras en línea, y la generación de residuos electrónicos. Generalmente pensamos que todo lo que tenga que ver con residuos son materiales y no. Las compras en línea también tienen su parte en el deterioro de nuestro planeta y en la huella y el impacto en la huella ecológica, ¿no? Para este estudio se utilizó un diseño mixto secuencial, cuantitativo y cualitativo, con 384 estudiantes. Los efectos exponen que el 72% ejecuta compras en línea de forma semanal sin tomar en cuenta el impacto ambiental. Esto me recuerda a las famosas compras que se hacen a finales de noviembre, como el Buen Fin y demás, ¿no? En los últimos años, el proceso de digitalización de la economía se ha transformado absolutamente en los patrones de consumo a nivel global. Quiero comentarles que esto viene a partir de la pandemia del COVID-19, a partir del 2019-2020 en adelante, donde se incrementaron hasta un 320% este tipo de compras en línea que viene precedido, ¿no? Y bueno, el hiperconsumo digital silencioso es un modelo de compras en línea habituales a menudo obligatorias, cuyo impacto ambiental persiste sin darnos cuenta para el consumidor debido a las condiciones intangibles de la transformación digital y la visibilidad de los costos ecológicos en las cadenas logísticas. En México, el 68% de los compradores en línea admiten haber adquirido una gran cantidad de productos que eran innecesarios y que reconocen haber comprado por las promociones, ¿no? Los vestigios del hiperconsumo digital se perciben en 4 dimensiones. Yo aquí básicamente tomé en cuenta estas 4 dimensiones, que son emisiones de carbono por logística de última milla y devoluciones, en la que cada compra en línea implica un promedio de 1.5 kilogramos de dióxido de carbono solo por el transporte primario. 2, los residuos de empaque y plásticos de un solo uso. Obvio, lo que nos llega de Amazon, de Mercado Libre, todas las cajitas las tiramos, no le damos ningún otro uso, ¿no? Número 3, la moda digital que ha reducido los ciclos de reemplazos de teléfonos, tabletas y accesorios de 3 años a 8 meses, generando 53.6 millones de toneladas de residuos electrónicos, como son los famosos celulares que año con año tenemos que cambiar, ¿no? O es moda tener que cambiar el iPhone de la última generación y los demás, ¿qué hacemos con ellos? Pues es basura electrónica. Número 4, el consumo energético de infraestructura digital invisible. Es de todos conocidos que por cada vez que pagamos de forma electrónica, ojo, se gastan recursos y se almacenan datos en la nube, por lo que se estima que la parte del comercio digital efectúa el 2.5% de la energía eléctrica a nivel mundial. La justificación de este estudio es relevante, la relevancia social, los jóvenes universitarios, sobre todo ellos, son el segmento de mayor crecimiento en compra en línea, 42% anual. La relevancia ambiental, la mitigación de la huella del hiperconsumo digital requiere intervención y una educación de tipo ambiental. La metodología que se empleó para este estudio es un diseño mixto secuencial con predominación cuantitativa. La población objetivo que se realizó, básicamente 1.200 estudiantes, y se tomó como en referencia a 384 estudiantes de la licenciatura en negocios internacionales, características de la edad media de 2.1 años, 58% mujeres, 41% hombres, 1% no binario, 82 con acceso a tarjetas de crédito o de débito, ya casi todos a través de este tipo de comercio electrónico. Y 91, ¿con qué creen? Con suscripciones, sí, como todos, ¿no? En plataformas como Amazon Prime, Mercados Libre, etcétera. Bien, esta es la gráfica que les comparto. El 72% de los estudiantes realiza compras en línea, admite realizar compras en línea al menos una vez por semana. Los resultados cualitativos que obtuvimos, mis compañeras y un servidor, la maestra Tella y la maestra Arriola, aquí presente, es que nunca
Me había detenido a pensar en el uso de mi paquete, por ejemplo, o empaque, lo que manifestaron los estudiantes. Las devoluciones gratis me parecían un derecho, no un costo. Lo más difícil es cuando la app, por ejemplo, la aplicación te dice, solo te quedan 2 reconocimientos o solamente te quedan 2 piezas, y la presión psicológica del diseño digital, y ahora compro antes de comprar, comparo antes de comprar y a veces ni compro. Que esto es un cambio del comportamiento reportado como positivo. Y la conclusión a la que llegan mis compañeras y un servidor es que a nivel microindividual, la educación, alfabetización en consumo responsable funciona, sí, sí, siempre y cuando las universidades lo tomemos muy en cuenta y se realice. A nivel macroestructural, la alfabetización es necesaria, pero que creen es insuficiente. Nuestras referencias y muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus amables preguntas al finalizar todas las exposiciones de nuestros compañeros. Que tengan un excelente día. Muy bien, muy interesante, doctor Edmundo. Fíjese que efectivamente a partir de la pandemia se incrementó en 380% el consumo de compras en línea, y con la facilidad que tenemos ahora precisamente en la parte de negocios internacionales de comprar a nivel internacional, como su nombre lo dice, pues se incrementa todavía más, considerando que dependiendo del tipo del producto viene la parte del envase, del empaque, del embalaje, y aparte el gasto en la huella del carbono por la última milla en la entrega de cada uno de los paquetes. Muy interesante su ponencia. Muchas gracias por la presentación. Muy bien, entonces ahora vamos con la maestra María del Carmen Arreola con su ponencia de la teoría a la conciencia, análisis del conocimiento sobre consumo responsable en estudiantes de negocios internacionales. ¿Lista, maestra? Perfecto. Ponlo nada más en modo presentación para que podamos apreciarla mejor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada más permítanme un momentito. Es que tenía No te aquí preocupes. a alguien que ya le dije que cerrara la puerta. Dile, dame 10 minutos porque tengo que presentar. Sí, entonces, bueno, ¿así ya se aprecia? Sí, ya se aprecia. Bien, pues muchas gracias por este tipo de espacios en donde nos permiten pues reflexionar sobre temas tan importantes, y sobre todo pues bueno, es la información, la concientización que estamos también realizando hacia nuestra comunidad de estudiantes. Yo soy la maestra María del Carmen Arreola Peña, y junto con mis compañeros, el doctor Edmundo y la maestra María de Jesús Telles, estamos en este tipo de investigación de la teoría de la conciencia, análisis del conocimiento sobre consumo responsable en estudiantes de negocios internacionales. Brevemente, nuestro resumen. Este comportamiento tradicional o lineal que está presente en la humanidad desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Ya es un comportamiento casi intuitivo que implica tomar, hacer, usar y desechar. Adquirimos un producto, lo usamos, lo desechamos, ¿sí? Y volvemos a repetir. La viabilidad de este patrón de consumo pues se encuentra ya muy agotada debido precisamente ya al desabasto de recursos naturales y la incapacidad geográfica pues para poder gestionar estos desechos. Por lo tanto, transitar hacia un consumo responsable pues implica romper con esta tendencia tradicional, exigiendo que el usuario evalúe la ruta y el destino de cada producto que adquiere. Los datos obtenidos de esta investigación pues ofrecen una perspectiva integral sobre el nivel de conocimiento y sobre todo la conciencia crítica en los estudiantes
universitarios, las actitudes también que ellos presentan hacia un consumo responsable y sobre todo, pues bueno, a partir de estos elementos, plantear recomendaciones para que por medio de las instituciones, las conexiones, se fortalezca en la enseñanza la sustentabilidad, hábitos de compra conscientes y sobre todo pues el estudio servirá como un referente teórico, sobre todo en el área de marketing ético, ¿sí? Palabras claves, pues negocios internacionales de economía circular, consumo responsable, mercadotecnia internacional. Voy a empezar con una introducción. Permítanme un segundito porque alguien dejó un celular aquí. Mi cuenta se dio. Ya regresé, una disculpa. Bueno, entonces, sigo con la introducción precisamente. El ser humano ha ido evolucionando y como comentaba, pues bueno, las especies del género Homo han ido satisfaciendo sus necesidades de forma diferente, ¿no? Y transitan en una en unas etapas, ¿sí? En el Paleolítico, con una economía depredadora, ¿no? La cual estaba basada en la caza, recolección, pesca, y aquí pues no había una alteración de los ciclos de la renovación natural. De ahí partimos a la etapa neolítica. Aquí ya se rompe este equilibrio porque estamos hablando de una economía productora. Se pasó de tomar a producir su propio alimento. Y destacamos la domesticación de los animales, también se dio la parte del sedentarismo, el hombre se volvió sedentario, ¿sí? Sobre todo pues porque había que cuidar a los animales, las plantas, las semillas y algo muy importante, viene el resguardo del excedente de los alimentos, ¿sí? Sobre todo previendo las temporadas de sequía. Entonces entra la parte del almacenamiento y muy importante el excedente, ¿sí? Y pues bueno, entramos en este paradigma del consumo por medio de la economía lineal, como ya comentamos, tomar, hacer, desechar, ¿sí? Esta parte tradicional o lineal. De ahí nos vamos a un consumo responsable, emerge de la ética ambiental y el desarrollo sostenible, exige evaluar costos ecológicos y sociales a largo plazo en cada decisión de compra, y tenemos lo que es la economía circular, que propone rediseñar los modelos de negocio para mantener los recursos dentro del ciclo productivo el mayor tiempo posible, imitando precisamente los flujos de la naturaleza, ¿sí? Nuestra investigación cuantitativa de alcance descriptivo, los datos fueron levantados en un solo momento temporal para evaluar este nivel de conocimiento, ¿sí? La población fueron 50 estudiantes regulares inscritos aquí en la licenciatura de negocios internacionales, ¿sí? Hubo un criterio, un filtro, que eran alumnos que estuvieran cursando la materia de mercadotecnia internacional. Y pues bueno, fue un cuestionario estructurado, cerrado, mediante la plataforma de SurveyMonkey, ¿sí? Bien. Algunos de nuestros resultados, precisamente sobre el consumo responsable, sí has escuchado del término, 75% nos dijo que sí, 25% nos dice que no, entonces revela que 3/4 partes de los encuestados pues ya tienen conocimiento y una familiaridad teórica con este concepto. En cuanto al conocimiento de economía circular, 20% lo conocen totalmente, 44% parcialmente lo han escuchado.
30% la definición básica y 6% no lo había escuchado. Entonces, nos da un sólido 64% combinado, ya que posee un nivel intermedio y avanzado de lo que es este concepto de economía circular. También les preguntamos si utilizan algunos criterios al momento de comprar, ¿sí? 46% nos dice que en el precio del producto, una necesidad real, un 34%, un 14% marca o tendencia y un 6% origen sustentable. Aquí sí cabe la pena mencionar, ¿no? Que aunque el 75% de los encuestados comprende el impacto, solo el 6% prioriza este origen sustentable y está relacionado precisamente con la parte del precio, ¿sí? Frecuencia de compra de envases, 52% no tiene otra opción. Los alumnos expresan coincidencia del problema, pero compran el producto porque es la única presentación que el mercado ofrece. Una indiferencia pasiva, 28% no se fija en este elemento al comprar, y consumidores activos, 20%, el 16% busca activamente alternativas con menor plástico y solo un 4% pues evita comprar que vengan con tantos envoltorios excesivos, ¿sí? En el manejo y separación de residuos, pues tenemos separación en el lugar, el 48% realiza una separación básica, ¿sí? Y 30% no hace ninguna separación, solo un 8% lo ejecuta de forma estricta. En el destino o fin último de estos bienes, ante prendas o bienes útiles no usados, el 42% prefiere donarlos, el 36% los acumula de manera indefinida en el hogar y un 16% busca repararlos para darles un segundo uso. Y en la brecha teórico-práctica se ratifica la brecha del conocimiento escolar sobre la ecología, no se está traduciendo automáticamente en prácticas estrictas de separación en la vida familiar. En cuanto a finanzas de sostenibilidad, podemos mencionar que 52% de los encuestados aceptaría absorber un sobreprecio moderado que va entre el 1 y el 10% por un empaque biodegradable o de residuo cero. El 12% más comprometido pues pagaría entre un 11 y un 20% extra. Sin embargo, un 30% demanda el mismo precio del producto tradicional y un 6% no tiene interés, notando la elasticidad del precio de los productos verdes. Entonces, podemos ir concluyendo. En la economía circular, la mercadotecnia sufre una transformación radical, ya que no vende el objeto en sí, sino el valor de su permanencia, su utilidad o su servicio. Entonces, aquí la propuesta, pues, es finalmente enfocarnos hacia programas de marketing sostenible, en el cual el objeto o la satisfacción de la necesidad se vea en función de su experiencia, de su utilidad, y la creación de productos o de servicios que finalmente vayan con la parte del mantenimiento, la reparación, porque bueno, estamos muy acostumbrados a este ciclo lineal. Si ya no sirve, pues tíralo, deséchalo. Sin embargo, si empezamos a trabajar con estos programas en donde se ofrezcan la extensión de pólizas de mantenimiento, en donde sea hacer que la marca por medio de centros de atención a clientes en donde se genere un segundo uso de los mismos, podríamos generar menos residuos. Entonces, las estrategias y recomendaciones están en el fortalecimiento curricular, integrar proyectos prácticos de modelos de negocios circulares directamente en la asignatura de Mercadotecnia Internacional de la carrera, fomentar que los estudiantes diseñen campañas no persuasivas de ventas, sino sistémicas y de concientización orientadas a la experiencia de uso en
en lugar de la propiedad del bien, y hábitos comunitarios, desarrollar programas institucionales que ya se hacen aquí en la universidad que exijan la separación de residuos para fortalecer la adopción práctica de hábitos de compra conscientes. ¿Sí? Aquí ya le repetí, agradezco muchísimo su atención y me despido. Es que como abrí la presentación ya no me estoy viendo. Sí me avisaron, sí tenía tiempo. Está bien. De hecho, justo Ok. salió. Lo tenías planeado, maestra. Ok, excelente, muy bien. Sí, muy Gracias. bien, bien interesante tu presentación. Aquí tendríamos que ver qué tanto están dispuestas las empresas a manejar su obsolescencia planeada con un poco más de distancia, ¿no? Porque esa es una de las cosas que generalmente están pegando, ¿no? Antes no se tenían estas obsolescencias, sino más bien dejaban que el bien llegaba a su fin en el momento que tuviera que ser y ahora pues no, como ya lo comentaron, ¿no? Pues qué interesante, muchísimas gracias. Y bueno, ¿alguna de las personas está interesada en hacer preguntas o las escriben o esta sección, cómo la manejamos? Cuéntenme. Está por aquí la doctora, ahorita les digo, espérenme tantito. Está aquí la doctora Aura. Es que nos falta de presentar. Perdón, maestra, ya le mandé Sí. mensaje al doctor Enoch y me dice Ajá, que ya le contestó la doctora Aura y que sí. ahorita se iba a conectar. Perfecto. ¿Les Sí. parece si para aprovechar el tiempo, pues empezamos con las preguntas de las personas que actualmente se encuentran aquí, de nuestros panelistas? No, yo soy la maestra Maribel, sube allá. Adelante. ¿Quién tiene una pregunta para poder iniciar? Nadie quedaron muy claras, ¿verdad? Más bien es como muy interesante esta parte de todas las presentaciones. Monse, ¿quieres añadir algo de lo que te pudiera haber faltado en tu exposición y que no tuviste el tiempo? No, creo que pues solamente mencionar que, claro, la teoría convencional neoclásica en economía, pues es importante para inducir al alumnado en temas como la teoría del consumidor y del productor, ¿no? Pero también tener claro que no todo es perfecto y que el consumidor está sujeto a sesgos cognitivos, ¿no? Cosas que no se toman a consideración hasta que uno estudia lo que nosotros tenemos, bueno, denominamos como economía conductual, ¿no? Que es una rama de la economía también bastante interesante porque ya incorpora también pues aspectos psicológicos y hasta de neurociencia, ¿no? Exacto. Sí, mucha razón, Monse. Y aquí incluso tendría que entrar ya la parte psicológica para poder identificar los rasgos que hacen que el comportamiento hacia las compras se dé más en unas personas que en otras, ¿no? Tomando en consideraciones, pues, sus procesos cognitivos, los procesos de apoyo e incluso los procesos de hábitos de compra que pudieran llegar a generarse, ya sea aprendidos, ya sea por influencia o ya sea porque nos están presionando para una parte. Adelante, maestra Mari. Sí, maestra Pati, yo quería comentar lo que al final, con lo que finalmente cerraste por parte de los negocios de las empresas, ¿sí? Sí, En la cual, pues bueno, estamos de acuerdo que finalmente, pues ellas persiguen un lucro, ¿sí? Y, y los objetivos de ventas, pues cada año se van incrementando, pues en función de sus necesidades, inversiones, contrataciones, mantenimiento, demás, ¿no? Entonces, en un momento sí, dado, pues no se puede hablar de que, oye, cambia
tus ganancias, ¿no? Modifícalas. Ujú. Pero también debemos de ser muy conscientes que pues los recursos se están agotando, ¿no? La escasez de recursos y también la pérdida de la biodiversidad, deterioro de los hábitats naturales, perdón, ¿no? Entonces viene también un colapso de la economía global. Entonces, si no nos entra en la cabeza esa parte, o sea, de nada te va a servir seguir aumentando tu objetivo de ventas año tras año, ¿no? Y despedir a tu gerente de marketing, a tu director de ventas y a tus vendedores cuando finalmente ya no haya de los insumos necesarios o las fuentes necesarias para producir, ¿no? Entonces creo que estamos en el momento correcto para cambiar, ¿no? Para cambiar, para concientizar sobre todo y pues bueno, decir, ¿sabes qué? Ya vamos a abrir nuestro portafolio de negocios, ¿sí? Y vamos a crear estos elementos de, como decía, de las pólizas de mantenimiento, ampliarlas, generar centros de servicio de atención a clientes, ¿sí? A lo mejor de regrésame tu producto, tu prenda, ¿no? Para darle un segundo uso, o sea, generar todos estos elementos de economía circular, pero que finalmente sigan generando esa ganancia que, bueno, está para la cual pues fue creada la empresa. Era lo que quería Sí. comentar. Muy bien, maestra, sí tienes razón, incluso hay marcas que en su momento, por ejemplo, Cuidado con el Perro, decía, tráete tus prendas y te las cambiamos por otras, ¿no? Lo que se hace mucho en épocas de Navidad, de tráeme tu árbol de Navidad, lo hacemos composta y llevamos a cabo la parte de la sostenibilidad, no nada más sustentable, ¿no? Entonces son puntos bien importantes que de una o de otra manera debemos de concientizar y qué bueno que se están haciendo estos estudios en la universidad con los alumnos porque son quienes están desarrollando la parte consciente de todos estos procesos que en su momento nosotros ya los conocemos, ya los trabajamos, pero que necesitamos que las nuevas generaciones empiecen a realizarlos para que impacte realmente en nuestro quehacer de poder mejorar la calidad de vida. Perfecto, muy bien. Todavía no está, ¿verdad? Por aquí la doctora, ¿qué dijimos? La doctora Aura, ¿verdad? No, maestra, que si podemos darle unos minutitos, de favor. Me comenta el Per- doctor Enoch. Está bien. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Alguna otra pregunta? O alguna otra cuestión, doctor Edmundo, doctor Piña, aprovechemos que tenemos tiempo para platicar de estos temas tan interesantes. Doctora Lili, qué bueno que está por aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Pues bueno, dado que no tienen como estas preguntas, sí sería interesante que en este caso nosotros pudiéramos empezar a diseñar estrategias desde el aula con la intención pues de poder llevar a cabo esta concientización. Les decía, deberíamos de empezar, no sé, desde primaria, kinder, empezando con esta nueva concientización de sí tengo todo a la mano, sí puedo hacer compras, sí puedo llevar a cabo la adquisición de nuevos productos a través de medios digitales, pero también sí qué voy a hacer al respecto para disminuir esta huella de carbono, este exceso de producto. A veces nos dicen, ¿no? En algunas plataformas,
compra tanta cantidad y te sale gratis. Y ahí vamos a comprar producto de más con la intención, pues, de poder llevar a cabo esta parte, ¿no? De obtener gratis el producto, pero si bien es cierto, también deberían las empresas empezar a la mejor a tener centros de acopio o de reciclaje para todo este envase, empaque, embalaje, que realmente a veces es demasiado. Vemos envueltas en demasiado plástico, hule, unicel, a veces piezas de vidrio que son como más sensibles y que de repente pues para nosotros no es algo útil si no agarramos y tiramos, pero también es cierto que si no protegemos correctamente estos productos, pues finalmente tendremos el deterioro de nuestra mercancía, que entonces no tendrá el sentido de comprarla, ¿no? Entonces, sí es importante evaluar la parte cognitiva, la parte conductual, la parte de políticas privadas y políticas públicas, incluyendo obviamente al gobierno y a las empresas, para empezar a hacer una sinergia que nos permitan a nosotros generar alguna herramienta de apoyo para disminuir este consumo responsable, como es nuestra mesa, de cada uno de los productos o servicios que vamos a adquirir con la intención de poder mejorar las condiciones ambientales, ¿no? A lo mejor empezar a utilizar productos más amigables con el ambiente y que también, ¿no? Poder hacer, les decía, estrategias no nada más privadas, sino públicas, como hacen en países como China, Japón, que entregas a máquinas, los PET, por ejemplo, y te dan bono para poder ir en el tren o otras herramientas, ¿no? Que pudiéramos hacer. Afortunadamente en las instituciones en las cuales compartimos, están haciendo estas estrategias que permiten empezar a hacer la separación de PET, de las tapitas también para los apoyos y demás, pero creo que sí debería ser una constante entre sociedad, escuela y gobierno para que podamos hacer algo más que solamente decir estamos preocupados, sino realmente diseñar estrategias y herramientas para que nos permitan estar ocupados en esta mejora del medio ambiente. ¿Algo más que quieran comentar ustedes? Aportar, hacer alguna acotación a que les haya faltado en su presentación. Lo digo porque como nos están grabando, para no quedarnos calladitos en este tiempo. Doctor Edmundo, doctor Piña. Bueno, pues yo solamente abonar a ya lo dicho por mis compañeras y compañeros en el sentido de la educación, ¿no? Lo que comentábamos en la exposición, la alfabetización es bien importante, la educación a temprana edad, sobre todo de nuestros niños, nuestra infancia, ¿no? Y lo vemos en ejemplos tan prácticos, ¿no? Por ejemplo, los japoneses lo vimos ahora en el mundial, ¿no? Y no solamente en este mundial, sino desde el mundial pasado, ellos como cultura ya tienen el hecho de dejar limpio su espacio, ¿no? Eso le llama mucho la atención. De hecho, las calles de Tokio son muy limpias, porque ellos no, la cultura que ellos tienen es, no puedes tirar nada de basura en la calle. ¿Cuántos problemas nos generan esas toneladas y toneladas de basura año con las inundaciones? Los drenajes se tapan y claro, nos quejamos, pero ¿qué tanto hacemos para mejorar nuestro medio ambiente en ese sentido, ¿no? Pues yo creo que desde temprana edad, si comenzáramos con eso, lograríamos a la larga mucho, ¿no? En ese sentido es mi aportación. Gracias. Muchas gracias. Maestra Mari Carmen, ¿comentar algo más? Sí, maestra Pati, fíjese que en mi investigación me llama mucho la atención la parte del biometismo.
Este biometismo pues es una innovación que está inspirada precisamente en la naturaleza y maneja tres preceptos. Uno de ellos es la naturaleza como modelo, en la cual pues se busca emular sus procesos. Y tenemos pues el caso de el tren bala, ¿no? Ya el doctor Edmundo nos habló de esta cultura japonesa. Este tren bala pues imita la forma aerodinámica del pájaro pescador, ¿sí? Eh, tenemos también el siguiente, sería la naturaleza como medida. Nos habla de un estándar ecológico. Y el ejemplo es el Hotel Qatar. El Hotel Qatar, pues bueno, es una construcción magnífica, enorme, que gasta muchísimos recursos. Sin embargo, este hotel imita los poros de un cactus para poder transpirar, ¿no? Y minimizar precisamente estos recursos que se necesitan pues para el mantenimiento del mismo, ¿sí? Y por último tenemos a la naturaleza como mentor, que es aprender de ella, ¿sí? Este modelo, pues, es en donde se extrae, por así decirlo, y tenemos la pintura y recubrimientos autolavables, los cuales pues son tomados de la flor de loto, ¿no? Entonces son ejemplos muy tangibles de este biometismo, todo inspirado en la naturaleza. Entonces aquí la cuestión pues es investigar qué más podemos aprender de ella para que con base en ello, pues el diseño de productos esté más enfocado a esta economía circular. Exacto, muy bien, qué interesante, maestra. Perfectamente eh, emulados los ejemplos. Y aquí es en donde nosotros debemos de hacer nuestro famoso benchmarking, ¿no? Que no es más que llevar a cabo la identificación de las herramientas o estrategias que están utilizando en otros países para poderlas adaptar, ¿no? Y adoptar al beneficio de nuestra comunidad y nuestra sociedad. Posiblemente no podamos hacer todas, pero sí tendríamos que empezar de manera pequeña en nuestro hogar, luego en nuestra institución, luego en nuestro municipio y así sucesivamente, precisamente para poder aportar estos puntos de vista cuando ya somos conscientes. Desafortunadamente hay mucha gente que todavía no despierta y todavía tenemos pues estas limitaciones de conducta que nos hacen que no tengamos los resultados esperados, ¿no? Y lo vemos tan solo en la parte del tirar la basura en la calle, que nos provoca problemas bastante fuertes, como pueden ser pues todas las inundaciones, perdón, que se han presentado, sobre todo en estos últimos días que ha habido una, ay, perdón, me quiere dar hipo, una lluvia excesiva y que afecta directamente a todos, porque se tienen rezagos en mantenimiento, no tenemos unas buenas, ¿cómo se llama? Un buen sistema de drenaje y todavía le echamos a la parte de la basura. Entonces tendríamos que empezar a ver la basura como un bien tangible posible de poder comercializar para poder cerrar con la parte de la economía circular. Es, ¿qué tengo yo que puedo utilizar en estos momentos para poder llevar a cabo, ¿no? Y vemos que hay gente muy creativa que con cajas pues hace a lo mejor piñatas, que con los envases pues hace figuritas y entonces tendremos que empezar a buscar qué hacer con todo esto para que no se vuelva un desecho, sino más bien se vuelva
un bien que en algún momento pudiera generar una economía. ¿Qué piensas de esto, Monse? ¿Cómo se podría buscar la forma desde la economía de poder hacer la parte de darle vuelta a esa basura y convertirla en algo mucho más benéfico para todos? Mm, Pues es que es verlo desde el lado del consumidor y el productor. Por un lado, el consumidor pues, tiene este deber de saber o de, bueno, de tomar sus decisiones de acuerdo a pues elegir productos que sean más verdes, ¿no? Más sostenibles. Por otro lado está el productor con, ellos tienen siempre esta intención de pues, maximizar sus beneficios y reducir costos, ¿no? Y como siempre tienen estos propósitos, no importa si es en afección del individuo, ¿no? Del consumidor. Yo creo que aquí también se necesita pues, la acción gubernamental que permita regular a ambos sectores. Se tiene esta cuestión de la economía circular, de la economía ambiental, que pues, buscan mitigar estos efectos en economía, pero no es algo que se haya ido desarrollando. Sí, es son teorías que se siguen, pues sí, desarrollándose, ¿no? Hay algo que se llama obsolescencia programada, donde se menciona que ah, los productos tienen cierto periodo de vida y eso es intencionalmente para que después de cierto periodo de tiempo el consumidor tenga que volver a adquirir ese mismo producto, ¿no? Ejemplo, el siglo pasado, a mediados de, bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, se creó una bombilla que duraba más de 1000 horas. De hecho, hay una en una estación de bomberos que hasta la fecha sigue encendida, ¿no? Como vieron que si esas bombillas seguían en el mercado, pues ya no iban a seguir manteniendo sus ventas, decidieron bajar la calidad de, de los productos, de las bombillas y pues mantener un cierto periodo de vida, ¿no? Entonces, también está esta cuestión, ¿no? De siempre seguir un beneficio monetario que impide pues, sostener patrones de consumo sostenibles, ¿no? Sí, es exactamente lo que comentaba yo hace ratito, ¿no? Con la parte de la obsolescencia planeada, bien lo comentas. Y no sé si se acuerdan, pero cuando ustedes eran niños, estábamos en esta parte, voy, doctor Marco, en donde los refrigeradores de los abuelitos duraban un chorro, ¿no? Y tú los veías y seguían funcionando y tenían 30, 40 años, lo que sí hacían escarcha, ¿no? Pero pues era parte del sistema y lo veías, ¿no? Y ahora ves que los refrigeradores duran menos de 5 años, tienen el problema de que se les acaba el gas, se les compone esto o aquello, y entonces esto incrementa precisamente la basura que se puede generar. Adelante, doctor Marco. Sí, un poco agregando lo que mencionaba Monse, también hay una situación que nos faltó a lo mejor hilar en la investigación, que es trabajar los derechos de propiedad. O sea, necesitamos instituciones que generen una regulación, por ejemplo, en el manejo ya se trabaja, por ejemplo, la misma universidad hace campañas de reciclaje, ¿no? Reciclaje de residuos electrónicos, el PET, las tapas. Vemos que puede hacer el esfuerzo una familia, pero no ayuda mucho y de hecho desanima porque los usos y costumbres de los recolectores de basura es que lo mezclan. Sí, Entonces, necesitamos una regulación. En los países que van más en avanzada, son hasta multas si no separan bien la basura, ¿no? Entonces, para entrar en esa dinámica de las tres R's, ¿no? De reciclar y reusar y todo eso, pues también se necesita el apoyo de la regulación, estas instituciones que son incluyentes y no excluyentes. ¿Por qué? Porque parte también de cuestión de desigualdad territorial, porque, por ejemplo, no es lo mismo
este tipo de servicios públicos en una comunidad un poco más eh, desahogada económicamente. ¿Por qué? Porque ellos pues, se organizan y demás, ¿no? Hasta la seguridad ellos la pueden llevar de manera privada y se cooperan. En el caso de nosotros, lo vimos ahora con el Mundial, ¿no? Una desorganización a la hora de manejar los desechos. Era vergonzoso que mejor algunos países como Japón y como otras naciones, ellos sí se daban a la tarea de que ya ganamos o perdimos, pero vamos a recoger la basura, ¿no? Y contagiaron a algunos ciudadanos, pero esos contagios necesitan repetirse. Y nosotros, digo, lo vemos aquí en la universidad. O sea, si no son instituciones de, como la Universidad Autónoma del Estado de México, como lo es las demás instituciones públicas, no vemos, son pocos los privados, ¿no? Vemos Sí, que Coca-Cola hace campañas de reciclaje, porque si no lo multan, no lo hace por exacto. una cuestión benévola, más bien lo hace por beneficio personal, Bimbo igual. Y entonces las grandes marcas, ahí menciona bien Monse, o sea, también el productor se debe de integrar. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad y de gobernanza, implica que todos los actores estemos inmersos. Hace rato en la ponencia magistral o la conferencia magistral mencionaba algo interesante cada uno de los ponentes, ¿no? Y la de la doctora mencionaba algo interesante en cuanto a que no se focaliza o no se ve el resultado a nivel local. Entonces, esto es desde la parte micro, por así decirlo, nosotros como economistas, ¿no? Exacto. Desde la parte micro, irla llevando, irla tejiendo hacia la parte, vamos, general. Pero es que también es cierto, o sea, no tenemos las mismas necesidades. El municipio de Cuautitlán Izcalli, aún así es muy Exacto. diverso. O sea, podemos ver algunas zonas, no sé, puede ser que hay una zona más desahogada que otra, y eso lleva a que la respuesta sea diferente. Cada municipio tiene un mosaico multicolor y las necesidades cambian. Entonces, creo que ir trabajando, empezar por este tipo de eventos donde soltamos un poco la rienda a lo que debiera, porque son propuestas, y obviamente después pues vemos cuáles se pueden llevar a la aplicación, ¿no? Que es algo interesante. Es un tanto cuanto, gracias. Exacto. Muchísimas gracias. Qué interesante este espacio que hemos tenido para poder pues intercambiar estas ideas. Qué bueno que ya estás por aquí, doctora Aura. Maestra Mari Carmen, ¿puedes dejar de presentar para que nos apoye la doctora Aura para hacer la presentación de su ponencia? Por favor. Qué bueno que estás por aquí, doctora Aura. Vamos a oírte con sostenibilidad educativa en universidades ecuatorianas, currículo, investigación y vinculación social. Es tu espacio para que puedas presentar. Muchas gracias, estimada doctora. Pido disculpas porque no me permitía ingresar a la sala, me tocó reiniciar los equipos. Gajes No del te oficio. preocupes. Qué bueno que ya estás aquí. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Adelante, es tu espacio. Te comento en lo que compartes, tienes 10 minutos para poder hacer la presentación de tu artículo y en cuanto falten 2 minutos te voy a aventar un emoji. Quiere decir que estás a punto de terminar para que puedas tomarte tu espacio para hacerlo, ¿vale? Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, por favor. No sé si se deja ver, ¿todo está bien? Sí, ya se ve bien, perfecto. Bueno, estimados panelistas, estimados asistentes, es un gusto saludarlos desde acá, de la ciudad de Cuenca, de la República del Ecuador. Nosotros hemos trabajado en un artículo denominado Sostenibilidad Educativa en Universidades Ecuatorianas. Y como subtítulo le hemos puesto Currículo, Investigación y Vinculación Social desde la Universidad Católica de Cuenca. Ahora, vamos a partir de lo siguiente. Nosotros nos hemos propuesto una pregunta de investigación y nos interrogábamos diciendo, ¿cómo puede una universidad ecuatoriana integrar la sostenibilidad educativa en sus funciones sustantivas para responder a desafíos sociales, ambientales y productivos del territorio? Es una pregunta que
habla sobre la preocupación de la educación y de la educación con calidad, y que piense en estos ejes transversales como es lo social, como es lo ambiental y como es lo productivo. En una era, en una época en donde la crisis agobia no solamente a Latinoamérica, sino a nivel mundial. ¿Cuáles son estas funciones sustantivas? Estas funciones sustantivas son vinculación, docencia e investigación. Yo podría decir, estas tres aristas, estos tres pilares permiten que la educación tenga una sostenibilidad, ya que la sostenibilidad educativa se interpreta como una función universitaria integral, no como temas aislados. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo fue analizar la integración de la sostenibilidad educativa en la educación superior ecuatoriana, tomando como caso institucional la Universidad Católica de Cuenca, para proponer criterios de articulación entre currículo, investigación y vinculación social. Esto lo que nos permitió es trabajar en etapas, ¿no? La primera fue identificar mandatos y enfoques oficiales desde la Constitución y desde la reglamentación que nosotros tenemos, ¿no? También buscamos reglamentación internacional como son UNESCO, en fin. Luego de tener los mandatos, las reglamentaciones y los enfoques oficiales, relacionamos estas funciones sustantivas para, yo podría decir, para poder aplicarlo a la ejecución normal de las actividades universitarias y con ellas lograr una sostenibilidad. Y finalmente pudimos extraer los aprendizajes transferibles a Latinoamérica. Esto con un enfoque más de escalonamiento. Ahora, ¿cuál fue nuestra metodología? Dentro de la revisión documental cualitativa, nosotros nos permitimos triangular la información desde la normativa nacional, la normativa institucional y la normativa internacional. Nosotros utilizamos un diseño de investigación documental, descriptiva y aplicada. No levantamos datos de fuentes primarias, sino más bien hicimos sistematizar las evidencias públicas y oficiales. ¿Cuáles fueron nuestras fuentes? El reglamento de régimen académico. Hablamos también de los objetivos de la UNESCO y la hoja de ruta para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, ¿no? Dentro de ello nos amparamos también en ciertas publicaciones que hizo la ONU y que la ONU desarrolló en el objetivo 4. Finalmente nos amparamos también en los documentos de la Universidad Católica de Cuenca, como su misión, su modelo educativo, lo que ellos proponen dentro de la sostenibilidad y la vinculación. ¿Qué técnicas de análisis implementamos? La lectura temática por categorías, realizamos una lectura del currículum, de cómo son los enfoques y la proyección de investigación, cómo son las articulaciones con vinculación y dentro de ello cómo es la gestión institucional e impacto territorial. Esto es, yo podría decir, nos trajo una tarea larga, aunque ahora tenemos múltiples herramientas basadas en inteligencia artificial para la revisión de documentos, yo podría decir también para tamizar lo que tributa al objetivo de la investigación, pero no dejando de lado la verificación, no por parte de los investigadores. Ahora, ¿por qué lo hicimos con enfoque desde la Universidad Católica de Cuenca? Porque nuestra misión como universidad es la sostenibilidad que aparece como eje académico, como eje investigativo, administrativo y social. Ustedes saben que una cosa es ser sustentables, ¿no? Y otra cosa es ser sostenibles en el tiempo. ¿Y por qué lo hablamos con sostenibilidad? Porque somos una institución privada. Y al ser una institución privada tenemos que trabajar con estos
ejes sustantivos que permitan robustecer la formación profesional de nuestros estudiantes y que a la vez nos permitan permear con las instituciones públicas y podamos estar sostenibles. Tenemos una trayectoria ya de más de 50 años, medio siglo como universidad, y estas son las estrategias que nos han permitido, yo podría decir, seguir perennes en el tiempo. Un hallazgo institucional, podríamos decir que la UCACUE declara la sostenibilidad como eje transversal en su quehacer académico, en su quehacer investigativo, en su quehacer administrativo y social. El propósito es el bienestar universitario y el impacto positivo que nosotros podemos dar en la sociedad y en el entorno. ¿Por qué hablamos de un enfoque transversal? Porque formar a las juventudes ecuatorianas de una manera íntegra no solamente se basa en una malla, en un currículum que tribute con los conocimientos que el profesional contemporáneo necesita, sino más bien también tenemos que formar a un profesional con capacidades y habilidades de investigación. Es decir, formar profesionales que tengan como prioridad la investigación para su mejoramiento profesional continuo. ¿Por qué también hablamos de la parte administrativa? Porque la parte administrativa es la parte neurálgica de la universidad. No solamente el buen trato, no solamente el humanismo detrás de las acciones y de los procesos administrativos, sino también procesos claros, flujos claros y transparentes. Por ejemplo, hablaremos dentro de lo administrativo, podemos hablar de los flujos de becas estudiantiles. Y en cuanto a la social, se relaciona directamente con las becas, que luego de hacer un análisis sistemático y sustancial del componente socioeconómico de nuestros estudiantes, nosotros podemos trabajar en lo que es becas para poder hacer una asistencia a la subvención estudiantil. Pero aparte de ello, con los proyectos de investigación se trabajan en la implementación, ¿no es cierto? Y una vez implementado se trabajaría ya en la vinculación con la sociedad. Entonces logramos un impacto positivo. ¿Y cómo nosotros podemos viabilizar esto? Desde la carrera de odontología, desde su departamento de vinculación con la sociedad, se trabajan en programas y proyectos que garantizan mejorar la salud bucal de la población. Podemos hablar de las parroquias urbanas y de las parroquias rurales. Este trabajo es un impacto positivo para la sociedad porque vamos a comunidades vulnerables, ¿no? Y esto permite que trabajemos con una visión institucional que reconoce la formación integral con pensamiento crítico, la investigación y la vinculación siempre orientada a resolver problemas sociales, ambientales y productivos. Por ejemplo, la Universidad Católica de Cuenca cuenta con un departamento de innovación y emprendimiento. Este departamento de innovación y emprendimiento permite asesorar a emprendedores para el uso efectivo de herramientas digitales. Dentro del uso efectivo de herramientas digitales está, por ejemplo, modernizar sus procesos o ser una escuela, un laboratorio para trabajar en las apps, en las startups, para que puedan desarrollar ideas innovadoras que permitan consolidar emprendimientos a lo largo de todo el austro del Ecuador. Por tanto, nos queda, perdón, un minutito. Muchas gracias. Dentro de estos principales hallazgos, como ya les dije, siempre nos estamos orientando en los mandatos regulatorios. Tenemos de la mano en el marco global lo que UNESCO plantea para fortalecer el proceso y el papel de la educación en sociedades más justas y sostenibles. Por tanto, de la norma a la transformación universitaria, podríamos decir que la sostenibilidad evaluable en aprendizajes, proyectos y evidencias de impacto lo vemos a
corto y mediano plazo. A corto plazo, con la vinculación, con todo lo que la universidad hace en territorio. Por ejemplo, asignaturas que incorporan problemas reales del entorno, esto en cuanto en el aula, en investigación, la producción académica orientada a soluciones y a la toma de decisiones con pertinencia social, y en vinculación a programas y proyectos que atienden a problemas sociales, ambientales y productivos. Esto es importante porque permite la sistematización y la difusión de proyectos vinculados con los objetivos 4 y 17. Objetivo 4, educación de calidad, y objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Por tanto, la propuesta de articulación entre currículo, investigación, vinculación y gestión permite tener unos indicadores mínimos sugeridos. Por ejemplo, resultados de aprendizaje, proyectos de investigación aplicados, evidencias de impacto territorial y mejora continua e institucional. Esto que nos permite tener un valor agregado. Una universidad sostenible no solo enseña sostenibilidad, la gestiona, la investiga y la demuestra en territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante todo tu proceso. La verdad es que sí, debemos de hacer una triada, ¿no? No nada más ver aisladamente los puntos, sino más bien es buscar la forma de poder hilar cada uno de los elementos para mejorar el proceso. Y qué bueno que una institución privada esté ocupada en poder desarrollar estos procesos para mejorar esta parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Patricia, por el espacio. ¿Alguna duda o pregunta hacia la doctora Aura? Yo, más que pregunta, felicitar a la doctora Aura por extraordinaria su exposición, muy brillante, y agradecer que nos comparta esta información. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias, profesora Edmundo, muchas gracias. Muy bien. Pues si no tenemos otra cosa más que preguntar, les recuerdo que está el cuestionario de asistencia en el chat para que puedan tomar en consideración llenarlo y tener su asistencia. Y con esta última intervención cerramos la ronda de presentaciones. A lo largo de esta jornada, pues nuestros ponentes nos han llevado por un recorrido extraordinario y multisectorial de lo que es el consumo responsable y la importancia que tiene el poder mitigar todos estos puntos. Quiero agradecer mi más sincero bueno, ahora sí ya me hice bolas. Quiero otorgar el agradecimiento a cada uno de los investigadores académicos que hoy nos compartieron su valioso trabajo. Asimismo, agradecemos a la Red de Estudios para el Desarrollo Sostenible por hacer posible este tercer Congreso Internacional de Estudios de Sostenibilidad Multisectorial, un espacio indispensable para el diálogo científico e institucional. Y a todos nosotros que estuvimos aquí participando ya sea en nuestra sala o en la parte de la comunidad virtual, para que sigamos proponiendo más herramientas y estrategias para mitigar estos consumos innecesarios. Sin más por el momento, declaro concluidos los trabajos de esta mesa y los invito a seguir continuando con el progreso de nuestro Congreso. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, nos Buena estamos tarde viendo. para todos y todas, gracias, hasta Un luego. placer haber estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias, igualmente.